Hermanos, un gusto, un placer estar con ustedes. ¿Pueden tomar su asiento más? Tengo un problema aquí. Si me disculpan un momento, tengo un problema acá. Ahí está. Muy bien, queridos hermanos. Como siempre, es un placer estar hoy con ustedes y poder hablar de la palabra del Señor. Como siempre, estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Hemos estado viendo ya que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Este fenómeno un poco difícil de entender, pero lo importante es saber que el Espíritu Santo es una persona, es un ser consciente, es un ser que siente y es Dios mismo. Y ese Dios mismo habita hoy en día dentro de nosotros. Eso es lo principal que usted tiene que entender. La principal labor del Espíritu Santo siempre ha sido ¿cuál? Ser el agente que lleva a cabo el plan de Dios. Ese ha sido su principal objetivo, ha sido el principal objetivo durante la creación, en la historia, en el ministerio de Cristo y hoy en día en la iglesia dentro de nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo es realmente muy amplio, muy amplio. Hemos visto que se nos manda a nosotros ser llenos del Espíritu Santo, o sea, que nuestra vida esté controlada, dominada y condicionada por el Espíritu Santo. Eso siempre es el factor principal. Nuestras vidas tienen que estar llenas durante el mayor tiempo posible del Espíritu Santo. ¿Podemos perder la llenura del Espíritu o el control del Espíritu? Claro que sí. Cuando pecamos, perdemos ya esa llenura del Espíritu. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Recuperarla lo más pronto posible. Confesar mis pecados, orar al Señor, reconciliarme con Dios y con la persona que yo tenga algún conflicto. Hermanos, es primordial que entendamos este punto. El Espíritu Santo se nos ha dado para tener fuerza, para tener confianza, para no tener temor, sino para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Pero también tengo que ser consciente de que yo soy un ser corruptible. Aquí la maldad habita dentro de mí. Por lo tanto, hay una lucha en mi interior. A veces estoy bien con el Señor y a veces estoy mal con el Señor. Pero uno tiene que saber que cuando yo sienta que estoy mal con el Señor, cuando yo sienta que estoy un poco alejado del Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Esperar, como lo hacemos en las parejas, esperar ya que el tiempo arregle las cosas? ¿O tengo que hacer todo lo posible para volver a estar en armonía con el Señor? Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para estar en armonía con el Señor. Si usted siente que se está alejando, tengo que volver. Hermanos, es primordial que seamos sensibles al Espíritu Santo. Hemos visto ya el Espíritu Santo también actuar en la oración. Hemos hablado en las últimas dos predicaciones acerca de la oración y qué es lo que tenemos que hacer. Orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es quien nos conecta con la divinidad, en el cual podemos tener una relación verdadera e íntima con el Señor. Si yo no ando en el Espíritu, si no ando en los deseos de la carne, no voy a poder agradar a Dios y no voy a poder tener una comunión con el Señor. Es por eso, hermanos, que hemos estado predicando acerca de que es menester que nosotros tengamos una comunión con el Señor en el Espíritu Santo. Y si usted lo ve de una manera bien clara, usted podrá entender que
hay alguien que está siempre con uno. Cuando usted sienta que la soledad lo abruma, sienta que dentro suyo está el Espíritu Santo. Cuando sienta esos momentos complicados, ¿no?, que estamos presionados, ya sea en el trabajo, en la escuela o la misma sociedad nos presiona para hacer algo y no sabemos qué hacer y tenemos miedo, sepa que el Espíritu Santo está ahí. ¿Sabes? Pablo dice que oráramos por él. Pablo dice a las iglesias: oren por mí, para que cuando yo esté frente a las eminencias, el Espíritu Santo sepa darme palabra. Pablo no confiaba en su sabiduría, sino confiaba en lo que Dios le daba. Pablo no hablaba lo suyo propio, no hablaba acerca de sus propios estudios que hizo, no, hablaba lo que el Espíritu Santo le daba. Y en esos momentos en donde usted o donde Pablo estaba frente al emperador o frente a las autoridades, rodeado de soldados y quizás se sentía solo, él sabía que el Espíritu Santo estaba con él. No debemos olvidar, hermanos, en nuestra vida, que el Espíritu Santo está en cada momento en nosotros. Amén. Me ha pasado muchas veces, ya sea en mi trabajo o en situaciones media complicadas, que yo tengo que hablar o yo tengo que decir algo. Y hermanos, a veces uno no sabe qué decir. Cuando viene alguien y vienen con una tragedia, se le murió a alguien importante o tiene una enfermedad, y uno dice: ¿qué le digo? ¿Qué cosa le digo? Y ahí yo oro y a veces le pido al Espíritu Santo, a ver, ayúdame. Y ¿sabe qué? He notado que el Espíritu Santo te ayuda. Muchas veces creemos que debemos hablar. Cuando viene alguien, muchas veces creemos que debemos hablar algo. Y a veces me he dado cuenta que algunas veces lo menos que tenemos que hacer es hablar. A veces no tengo que decir, yo oro al Espíritu Santo y no se me viene nada. Y me quedo callado. Y a veces entiendo justamente que eso es lo que quería el Espíritu Santo, quedarme callado y escuchar. A veces voy a una parte y no sé a qué voy. Me dijeron: anda allá y arregla esto, y no sé qué tengo que hacer. Y está mi jefe y ahí me coloco nervioso, me empiezan a transpirar las manos. Pero yo en el camino voy orando y ¿sabe qué, hermanos? Las cosas salen. Hermanos, ciertamente nosotros, cuando el ser humano pecó, yo conversaba con alguien, con Wim me parece que decía, con otra persona, este domingo estaba pensando en algo, ¿de qué seríamos nosotros si el ser humano nunca hubiese pecado? Si Satanás nunca hubiese pecado, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo serían nuestras relaciones? Ciertamente hay cosas que nosotros sentimos que si no hubiésemos pecado no estarían. La vergüenza, el miedo, el terror, la ira, la envidia, el orgullo, tantas cosas que a nuestra vida nos afectan y que a veces nos decimos: ¿cómo sería mi vida si no sintiera esto? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera estos ataques de ira? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera tanta vergüenza? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera tanto miedo? ¿Cómo sería mi vida si yo o mi cuerpo no quisiera tener estos vicios que tengo? ¿Cómo serían nuestras vidas si el pecado no existiera en nosotros? A veces vemos una lucha dentro de nosotros y hacemos cosas que simplemente las hacemos. No es que la hayamos pensado y esas cosas no salen, como yo le hablaba el otro día. Que a veces, como yo decía en el metro, que me chocan y yo en un segundo, ¡pum!, despierta esa ira y empiezo a pelear. Y después digo: ¿pero por qué peleé? ¿Por qué no me quedé callado?
¿Por qué este cuerpo reacciona? ¿Por qué siento tanta envidia? Es una envidia que me corroe, que veo al hermano que le va bien y siento aquí dentro de mí de por qué a él le va bien. Y a veces en mi mente siento que quiero que le vaya mal y a veces me culpo a mí mismo y digo, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Alguna vez ha sentido eso de querer desgarrar esto que siente y sacarlo? Esta vergüenza, este miedo, esta ira, este orgullo, sacarlos. Muchas veces el pecado a veces los abruma. Pero hermanos, tenemos ciertamente este cuerpo corrupto, pero también tenemos al Espíritu Santo que aviva en nosotros, que habita en nosotros. Y en eso nosotros tenemos que tener en cuenta. El Espíritu Santo está conmigo en cada momento y Él nunca me abandona. Se podrán cortar las líneas, como cuando hablamos con alguien y se cortó la llamada. Si es una persona importante, ¿qué es lo que yo hago? Aprieto nuevamente, ¿para qué? Para poder conectarme lo más rápido posible. Oye, se me cortó, sí, a mí también, no sé qué, y sigamos hablando. Pero alguna vez se le ha pasado que está hablando con alguien, se le corta la llamada y dice, después lo llamo. Y después al otro día, hoy sí te hablé, sí, se cortó la llamada, y dije, bueno, que estaba ocupado también. Que no nos pase eso con el Espíritu Santo. Si se corta la llamada con el Espíritu Santo, si se corta la relación, no espera decir, bueno, mañana oro y me colocan en línea con el Señor. No, porque son esos momentos en donde uno está más vulnerable. ¿Le ha pasado, hermanos? ¿Le ha pasado que a mí me ha tocado momentos difíciles en que yo voy y yo digo, ya Señor, ayúdame, pero yo sé que hay un pecado en mí que no he confesado y yo sé que digo, no estoy bien con el Señor? Y me enfrento a una situación sabiendo que no estoy bien con el Señor. Y a veces intento arreglármelas en el camino. Señor, perdóname, ayúdame. Que no le pase eso, hermanos. Que cuando usted enfrenta una situación difícil, esté seguro. ¿Por qué? Estoy bien con Dios. En la mañana oré, hice modo devocional, estoy haciendo las cosas bien. Cuando uno está así, hermano, ¿sabe qué? Va seguro, sí, va a tener miedo, va a sentir cosas, sí. Pero cuando uno está en el Espíritu Santo, ¿sabes? Va a sentir esa seguridad, esa certeza. Que no va a tener miedo, que a pesar de las cosas, usted va a seguir. Hermanos, mantenga en mente esto, hermanos. El Espíritu Santo está en usted. Si siente que no está en el Espíritu, se siente que está hace mucho tiempo, está viviendo en la carne, en los deseos de la carne y no está cumpliendo la voluntad de Dios, hermanos, vaya y arregle las cuentas con el Señor, porque es la forma de estar seguro, es la forma de vivir confiado, estar con Dios. Hermanos, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Es que conocer el ministerio del Espíritu Santo y ver qué es lo que hace, hermanos, son tantas cosas, que es como aquel trabajador que está en todas. Hace todo, hace aquí, hace allá, que arregla aquí, que arregla la cañería, que arregla la electricidad, que está en la puerta. Hermano, el Espíritu Santo es eso, Él hace todo. Nos ayuda, nos alienta, nos exhorta, nos corrige, nos anima, nos fortalece. Hermanos, Él nos ayuda en los momentos más difíciles, Él está ahí. Hay que ser conscientes, hermanos, de eso. Vamos a ver algo que hoy día estaba leyendo y me sorprendió. Estaba viendo una parte y dije, ya voy a predicar de esto. Y me di cuenta de lo que yo pensaba, y me avergüenzo, porque lo que yo pensaba de un versículo, cuando lo estudié,
me di cuenta que era totalmente lo contrario. O sea, no lo contrario, era algo diferente a lo que yo me podía concebir. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo tantos años haya leído este versículo y lo haya citado? Me doy cuenta que está diciendo algo diferente y algo más tremendo. Mire, este versículo, yo creo que usted lo conoce, lo hemos hablado, Romanos 8:26. Fíjense lo que dice Romanos 8:26, que es un versículo que lo hemos dicho bastantes veces, lo hemos citado. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese versículo lo hemos leído montones de veces. Se nos viene en la cabeza y todo. ¿Qué es lo que yo creía o lo que yo pensaba? Que, bueno, cuando estoy en un momento en que yo no sé qué decirle al Señor, el Espíritu Santo como que me soplaba la oreja y yo podía decir, sí, esto es lo que tengo que decir. Como que el Espíritu Santo me gemía a mí y me decía, dile esto al Señor. Y yo oraba. Pero si se dan cuenta, esa no es la idea. Es otra cosa. Ahora, veamos un poco el contexto. Estamos hablando de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y el contexto ya de todo es que, bueno, Pablo no conocía a los hermanos de Roma, no sabía quién eran ellos, y le escribe de una forma bastante general. Y es como que le habla del Evangelio, pero de una forma pasando por varias capas. Estamos hablando aquí en el contexto acerca de la ley, acerca de que la salvación o la justificación es a través y únicamente a través de Jesucristo, no a través de la ley. La ley no nos puede salvar, no fue para justificarnos, sino para ¿qué cosa? Para que de nosotros saliera el pecado, para mostrar el pecado en nosotros. Yo no sabía que era codicioso hasta que la ley me dijo no codiciarás. Ahí comprendí qué cosa dice Pablo, que yo era codicioso. Por lo tanto, Pablo después habla, dice, bueno, si la ley entonces lo que hace es brotar en mí el pecado, entonces la ley es mala. Entonces Pablo dice que no, que la ley es buena, la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque muestra la santidad de Dios. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para hacernos entender lo pecador que somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no puede salvar? Porque dice Pablo, bueno, porque dentro de nosotros está lo malo, lo corrupto. En nosotros no mora el bien. Sabemos en nuestra mente qué tenemos que hacer, pero ¿qué es lo que practicamos? Practicamos el pecado. Aunque sabemos que es lo bueno, practicamos el pecado. Y Pablo ahí lucha y habla del mismo, ¿no? Yo que intento vestir este cuerpo, me vende como un esclavo al pecado. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como yo le decía, estos sentimientos, ¿por qué no me puedo librar de este miedo, o de este terror, o de esta vergüenza, o de este orgullo que muchas veces me lleva a decir cosas que no quiero decir? A veces necesito ayuda y un hermano me ofrece la ayuda, pero por orgullo digo que no, hermano, si yo estoy bien, siendo que yo sé que estoy mal. A veces hago algo y un hermano me dice, hermano, ¿sabes qué? Le doy un consejo, no haga esto. Y me hiere tan profundo, me enoja, porque yo creía que era el mejor. El orgullo, la soberbia, la altivez, la ira, todos esos sentimientos que a veces nosotros sentimos, nos decimos, ¿cuándo voy a poder librarme de todo esto, de estas cosas que yo tengo? ¿Cuándo? Pablo no era un ser perfecto. Pablo se equivocaba y Pablo pecaba. Y él sentía la corrupción dentro de él. Y él decía, ¿cómo yo me voy a liberar de este cuerpo de muerte que me esclaviza, me lleva hacia el pecado y no hacia Cristo? Entonces, en el versículo 7 habla de esta guerra que hay en el interior de cada uno de nosotros. Pero la respuesta a la pregunta que hace Pablo la encontramos en el versículo 1, que dice en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Aunque este cuerpo es corrupto y en este cuerpo yo no me pueda salvar porque
me lleva hacia el pecado y hacia la muerte, hay una persona así que me puede salvar, y es Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo dice, aunque tengo este cuerpo de pecado, tengo salvación en Cristo. Por eso dice, ahora pues, ninguna, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está, ¿o no? Estar en Cristo es estar en el Espíritu. Estar en Cristo es estar en el Espíritu. Ser una persona justificada y salva significa que yo estoy en el Espíritu. Yo no puedo estar en el Espíritu y ser salva a la vez. No, no puedo. Es incompatible. Tengo que estar en el Espíritu para estar con Cristo. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por esta carne corrupta, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, en la cruz, Cristo condenó el pecado. ¿Qué dice la ley? El que peca tiene que morir. Y mi destino como ser humano era morir. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Pero ¿quién tomó mi lugar? En Cristo lo tomó mi lugar en la cruz. Y ahí en la cruz, Él mató el pecado. O condenó el pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Cuando Cristo nos ve, no ve nuestras obras, sino ¿qué cosa ve? Ve a Cristo. Ve la justicia de Cristo. Que no andamos conforme a la carne, y nuevamente dice, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted, si vive en la carne, no puede agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, significa que usted no tiene una comunión con Dios. ¿Quiere usted tener una comunión íntima con el Señor? Tiene que vivir en el Espíritu. Tener fe en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo habita en usted, tiene que estar bajo sus órdenes. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más que dice, más el Espíritu. Aquí no habla del Espíritu Santo, sino habla del Espíritu propio, mi Espíritu. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo, de aquel, está hablando acerca de Cristo, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los cuerpos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, este cuerpo que tenemos, este cuerpo corruptible, este cuerpo va a llegar el momento en que va a desaparecer. Usted se va a morir y este cuerpo se irá, se pudrirá, se lo comerán los gusanos y chao, se fue. No se enamore tanto de este cuerpo. Si usted se encuentra lindo, que eso es precioso, no se enamore. Este cuerpo se va a ir. Pero dice que, aunque el pecado que hemos nosotros nos destruye, el Espíritu nos vivifica. Hermanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y lo levantó en gloria, así también el Espíritu nos levantará en gloria a nosotros. Y cuando nos levante en gloria, hermanos, ya no va a tener esos sentimientos tan negativos que a veces lo avergüenzan. Ya no va a sentir todas esas cosas, porque va a ser por fin
un hombre glorificado. Y esa va a ser la obra del Espíritu Santo. 2. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos. ¿Qué es esto, hermanos? Pablo dice, al principio de Romanos dice, yo soy deudor. Yo soy deudor. Por eso es que voy a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy en deuda con Dios. ¿Usted se ha sentido una vez en deuda con un amigo? Cuando usted estaba mal y el amigo lo ayuda y le presta una mano. Y usted se siente tan agradecido y le dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda contigo. ¿Qué es lo que significa cuando usted dice eso a una persona? ¿Sabes qué? Yo tengo una deuda contigo. Me siento un deudor de ti. ¿Qué significa? Que estoy comprometido. Que estoy comprometido con él. ¿Sabes qué? Cuando tú me pidas, ahí yo voy a estar. De la misma forma que tú estuviste conmigo, yo voy a estar ahí cuando tú lo necesites. Pablo dice que nosotros de la misma forma somos deudor. ¿Pero de quién? ¿De la carne que los lleva a la muerte y al pecado? ¿O del Espíritu que nos vivifica? ¿De quiénes somos deudores? ¿A quién nosotros debemos lealtad? ¿A quién nosotros debemos un compromiso? ¿A la carne o al Espíritu? El Espíritu, Pablo dice, con el Espíritu viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Véase eso, ¿no? Esta adopción. Porque, ¿qué dice Juan 1:12? Que a los que creen y recibieron a Cristo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la obra de Cristo, nosotros podemos ser hijos adoptivos de Dios. Pero, ¿quién hace efectivo eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿quién se dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, fíjense, Abba Padre. Hermanos, usted puede clamar a Dios y decirle Padre. ¿Sabe usted lo que significa eso? Decirle a Dios Padre. Es tremendo. Porque ese Dios que creó el universo, ese Dios que hizo todas las cosas, ese Dios tú lo puedes llamar Padre. Quizás nuestros padres terrenales no han defraudado. Quizás nuestros padres no hayan abandonado. Pero Dios, este Padre, jamás te abandonará. Este Padre siempre va a estar contigo y nunca te fallará. Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y fíjense las implicancias de esto. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Fíjense lo que dice más adelante en versículo 17. Y si hijos, que dice, también herederos. Fíjense, herederos de Dios. Es como aquí la figura de un padre que tiene muchas posesiones y tú no siendo hijo de él, pero él dice, ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar. Y cuando yo muera, voy a darte tu porción de heredad. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Por qué Dios nos prometió esta heredad? Por misericordia. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y fíjense lo que dice, coherederos en Cristo. Coherederos con Cristo. O sea, hermanos, tenemos el mismo derecho que Cristo.
Fíjense bien cómo Dios nos levantó, que prácticamente nos iguala con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué dice? Seamos glorificados ya por este cuerpo, ya esta vida llena de enfermedades, tristezas, dolores, estrés, ansiedades, toda esta vida va a desaparecer cuando nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Fíjense entonces, hermanos, el Espíritu, la obra que Él hace. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en Cristo, que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense bien lo que dice Pablo. Pablo aquí quizá la iglesia está pasando por padecimiento, está siendo perseguida, pero ¿sabe lo que dice Pablo? Esto, lo que ustedes están viviendo, no se compara con lo que Cristo tiene para nosotros. Tú quizás ahora estás padeciendo cosas, estás con tristezas, angustias y muchas cosas. Y tú te estás preguntando, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos enseña? No ponga la vista en las cosas de este mundo. No ponga la vista en las cosas de este mundo. Pon tu vista ¿dónde? En la gloria con el Padre. Ahí está. Ahí pon tu mirada. Porque si nos fijamos, si nos estresamos en las cosas de ahí de este mundo, vamos a ver las enfermedades, la guerra, los conflictos, qué robo, qué violaciones, qué tantas cosas, qué abandono, tantas cosas hay, hermanos, que nos vamos a enfermar. Piense en cuántos suicidios han habido en estas últimas semanas en el metro. Yo ya he contabilizado como 4 suicidios. ¿Por qué? Porque la gente está abrumada, con tantos problemas, con tantas angustias. La gente ya no puede ver, ve todo oscuro, no ve soluciones y dice que la única solución es irme de este mundo. No quiero sufrir más. ¿Qué es lo que dice Pablo? Estos padecimientos, si tú estás triste hoy, déjame decirte algo. Algún día todo lo que tú estás sufriendo va a ser un recuerdo tan lejano que ni siquiera te acordarás. Cuando estemos con Cristo en la eternidad, todo lo que hemos padecido aquí en la tierra será tan lejano que ya no tendrá ningún efecto. Piensa en la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ende, hermanos, lo que hoy padecemos no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es, en la venida, en la glorificación. En la creación ahí aguarda para que esta glorificación se haga presente. ¿Por qué? ¿Por qué la creación está así? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La creación, hermanos, también está corrupta, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, por que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve hay que esperarlo, pero si esperamos a lo que no vemos, en paciencia lo aguardamos. Hay una esperanza, hermanos. Quizás yo decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está esa calle de oro? Me gustaría verlo. ¿Se imagina usted, hermanos, que yo le mostrara y diría, ya, mira, toma, esto es lo que tengo para ti? Nosotros diríamos amén, y diríamos confiado,
Pero la pregunta es, ¿eso es fe? ¿Eso es paciencia? Jesús dice, bueno, si lo que hay que ver, si tú aguardas lo que tú ves, eso no es fe, eso no es paciencia. Nos espera una esperanza gloriosa. Quizás usted diga, yo no lo veo, pero ahí está. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y esa esperanza es lo que nosotros aguardamos. Y ahora llegamos al 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice? Debilidades. Fíjense en todo lo que ha hecho el Espíritu Santo. Él nos vivifica, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios, pero dice, y de la misma manera, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y que el Espíritu Santo nos fortalece. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En otras palabras, diciendo, si nosotros vamos a Dios, a veces no sabemos qué es lo que tenemos que pedir. No sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios. Le pedimos cosas, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Creemos que esas cosas que le pedimos a Dios son para nuestra ayuda. Creemos que lo necesitamos. Pero muchas veces la realidad es otra. Pero ¿saben qué? ¿Quién sabe lo que tú necesitas para tu vida? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. ¿Con quién? Con Dios. No es que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, sino que el Espíritu Santo le habla a Dios mismo, nos dice, ¿sabes? Rodrigo, esto es lo que necesita. Brian, es esto lo que necesita. Héctor, dice el Espíritu Santo a Dios, Héctor, es esto lo que necesita. Es Dios, es el Espíritu Santo que intercede por nosotros delante de Dios. Y fíjense bien, dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos que quizás nosotros no entendemos, pero fíjense lo que dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de qué cosa, del Espíritu. La pregunta es, ¿quién es la persona que escudriña los corazones? Es Dios mismo. Por ende, lo que está hablándome aquí en el versículo es que en el lenguaje de ellos se entiende. Quizás nosotros no podamos entender, pero en el lenguaje el Espíritu Santo y Dios se entienden. Y el Espíritu Santo interviene por nosotros delante de Dios. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Intercede por los santos. Quien intercede por los santos es el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu que mora en nosotros, sabe que está en nosotros, Él nos conoce realmente. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es tu fortaleza. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y cuando nosotros vamos a Dios, el que intercede por nosotros es este Espíritu mismo, que le habla, que le dice, Dios, es esto lo que necesita. Por tanto, hermanos, fíjense el ministerio y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos capacita, nos fortalece, nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros delante de Dios. Por ende, hermanos, no se sienta solo, no se sienta desamparado, no se sienta débil, no se sienta con temor, no se sienta como un cobarde, un perdedor, porque el Espíritu Santo es el quien mora en nosotros
y nos fortalece cada día, en cada momento. Por eso es necesario que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo, que nuestras vidas estén dirigidas por el Espíritu Santo. Y si algún momento usted siente que se está alejando, no espere, sino ¿qué cosa? Sino vaya y conéctese nuevamente con Él, porque ahí está nuestra fortaleza, nuestra confianza en vivir en paz y seguro en nuestras vidas. No tenga la mirada en las cosas de esta tierra y lo que puede suceder en esta vida. Tenga su mirada allá arriba, donde el Espíritu Santo nos glorificará y viviremos lejos de todas estas cosas, corrupción, tristezas que nos trae este mundo. Piensa en eso. Nuestra vida no está en esta tierra. Nuestra vida está con Cristo en la eternidad. Oremos. Padre mío, Señor, gracias te doy, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, porque tú, eterno Dios, nos ayudas, Dios mío. Tú, Señor mi Dios, nos das sabiduría, Dios Santo Eterno. Y espero, Dios Santo Eterno, con estas palabras, no hablar por mí mismo, Señor mi Dios, sino haberme, Dios mío, haberme basado en tu palabra y en tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a comprender tu verdad, Dios Santo Eterno. Ayúdame, Dios mío, a comprender tu grandeza, Señor mi Dios. Y aunque a veces, Dios mío, es muy difícil, ayúdanos, Dios mío, a confiar en ti y a vivir en paz. Gracias te doy por todo, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.